Hay una controversia entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo, lo hemos conversado y comentado en los últimos días a propósito de este oficio enviado incluso al Parlamento por parte de Hacienda respecto de los últimos informes entregados por el Consejo Fiscal Autónomo, que son bien duros, bien severos respecto del manejo fiscal, de las proyecciones. Nosotros hemos hablado acá también, Pato, de lo difícil que es hacer proyecciones, ¿no es cierto? Pero ¿hay algo más que esté preocupando a los economistas respecto justamente de esas proyecciones o de esos cálculos que hoy día justamente generan esta controversia? Queremos hablar sobre este tema, también sobre la guerra comercial, con la siguiente invitada. Ella es economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ES Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes. Nos acompaña hoy día en Más que Números. ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto saludarte. Igualmente, Catalina y Patricio, un gusto estar esta mañana conversando con ustedes. ¿Tienes recuerdo, Cecilia, de alguna controversia anterior en función de este informe del Consejo Fiscal Autónomo y Hacienda? ¿Cómo lo hemos visto a este nivel? La verdad que no, a este nivel no me había tocado, o sea, se habían ido produciendo advertencias crecientes del Consejo Fiscal Autónomo respecto al tema fiscal, eso es cierto. Pero no había tocado que el gobierno las tomara de una forma negativa en el fondo, o sea, como que el gobierno planteara y el Ministerio de Hacienda directamente planteara que le parecía que se estaba excediendo a sus funciones. La verdad que eso no había tocado. Y hay que decir que, claro, lo que ocurre es que este deterioro fiscal es algo que lleva bastante tiempo y que no se ha resuelto. Entonces, en ese sentido es entendible la preocupación del Consejo Fiscal Autónomo, porque se han hecho proyecciones que no se han cumplido, y esto no es algo que pasaba habitualmente en Chile a lo mejor hace 5 o 6 años atrás. Entonces también es razonable que esto pase por primera vez, yo creo, o sea, razonable en el sentido de que el deterioro ha permanecido por más tiempo de lo prudente. Claro. Ahora, el ministro Marcel dijo, Cecilia, que el CFA se extralimitó en sus funciones. Sí. ¿Te parece? Sí, no comparto la mirada del ministro de Hacienda. Yo creo que el Consejo Fiscal no se ha extralimitado. Hay que recordar además que hasta hace algunos años atrás esto era un Consejo Fiscal asesor, pero la ley, esto se cambió y ahora es un Consejo Fiscal Autónomo creado por ley y está dentro de sus atribuciones legales. A mí me parece que todo lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo está completamente dentro de sus atribuciones legales. Respecto a que esto es un tema preocupante, si bien el Consejo Fiscal Autónomo no está llamado a hacer política fiscal, que no es lo que está haciendo, no está haciendo política fiscal. Lo que está haciendo es llamando fuertemente la atención sobre un tema fiscal de tendencia o balance cíclicamente ajustado que no está cerrando y no se está convergiendo a una situación fiscal razonable, y lo que nosotros vamos a tener si esto sigue así es que efectivamente la relación de deuda a producto va a seguir creciendo. ¿Y tú estás de acuerdo con ese informe, el más reciente del Consejo Fiscal Autónomo, Cecilia? Sí, yo comparto plenamente la conclusión. Lo que sí hay que decir que este es un problema que no se explica solo por lo que ha hecho este gobierno. Este es un problema que se arrastra hace bastante tiempo y la verdad, como yo lo veo, este es un problema que lleva una década y más de una década, y esto tiene que ver con las reformas que se implementaron en el segundo gobierno de Bachelet. En ese gobierno se optó por hacer políticas públicas que tenían un costo estimado de 3 puntos del PIB. La verdad que eso efectivamente se ha dado, el gasto ha aumentado en ese monto e incluso un poquito más, pero no hemos recaudado los ingresos para financiar esos gastos. Y a eso se han sumado otras políticas que también tienen gasto, por ejemplo la PGU, en que también las fuentes de financiamiento que se han determinado para esas políticas no se han logrado. Entonces, y este gobierno acaba de aprobar una nueva reforma previsional que también tiene un costo fiscal importante y que no están aseguradas las fuentes de financiamiento. Cecilia, en esa misma línea, te lo pregunto, como por lo menos aparece en la prensa como asesora de la candidata Matei, que propone rebajar los impuestos hasta el 18%. Entonces, si estamos tan apretados, si estamos gastando más de lo que tenemos, ¿cómo cuadra la ecuación cuando tú propones disminuir los impuestos, es decir, disminuir la recaudación? Claro, lo que pasa es que aquí no hay solo propuestas de bajar, que es la tasa de primera categoría, en forma gradual, sino que también la necesidad de hacer un ajuste de gasto.
Y esto es lo que se plantea primero. Y lo que se ha dicho en forma bien clara y que además coincide con lo que propone el Consejo Fiscal Autónomo es que Chile tiene que hacer un ajuste de gastos de 6.000 millones de dólares. Esto, por supuesto, no se puede hacer en un año, hay que hacerlo en forma gradual, pero es necesario hacerlo. Es necesario. Yo ahora estaba mirando las cifras precisamente hablando de esta última década. Y claro, se está gastando mucho más en salud y educación que hace 10 años atrás. Son aproximadamente 16.000 millones de dólares adicionales que estamos gastando en salud y en educación, esos dos ítems juntos. Y también se está gastando mucho más en sueldos y salarios. Si uno considera el gobierno general, o sea, incluye las municipalidades, tenemos un gasto adicional en sueldos de 10.000 millones de dólares respecto a lo que se gastaba el año 2013. Entonces, aquí es necesario hacer este gasto más eficiente. En salud estamos gastando mucho más sin que los indicadores de salud mejoren. Esto está muy estudiado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Hay muchas ineficiencias. Y también hay que enfrentar, por el lado de los ingresos, por ejemplo, ciertos problemas que se están produciendo con la evasión del Transantiago, con la informalidad en la recaudación, el contrabando de cigarrillos, la evasión de IVA producto del creciente comercio informal. Son temas que tenemos que enfrentar. Yo creo que son temas país y lo que uno esperaría, y esto le va a tocar a cualquier gobierno que esté por delante, y ojalá entonces que el próximo gobierno logre un acuerdo amplio para resolver el problema fiscal. Aquí nadie está anticipando, nadie está diciendo que Chile está en una crisis fiscal. No es así, no estamos en una crisis fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo lo dice, estamos a tiempo de enfrentar el problema, pero hay que hacerlo y hay que actuar por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos. Cecilia, a propósito de lo mismo, Hacienda emitió hace un par de días atrás unos instructivos para regular y controlar el otorgamiento de estos fondos directos, viáticos y otros gastos de viaje para optimizar el gasto público, promover también el ahorro en estas partidas. Y te quería preguntar a propósito de lo mismo, hoy día los procedimientos para solicitud, asignación, rendición de cuentas, justificación de los gastos relacionados, y aquí nos empezamos a cruzar con Procultura, ¿están bien delimitados? ¿Funcionan bien a nivel del aparato estatal? Bueno, lo que uno ve, a ver, porque se dan polémicas que se dan en conjunto. Por ejemplo, a mí me toca muy de cerca ver el tema de la asignación de recursos de Fondesit, que son los recursos que se entregan para investigación. Y la verdad que el control y la permisología, y esto se ha levantado en cartas a la prensa, es leonino en el fondo. Prácticamente muchos proyectos deciden no pasar por fondos del Estado por lo difícil que es, lo compleja que es la rendición, lo difícil que es que se liberen los fondos. Y por otro lado uno ve lo que ha pasado con este caso Fundaciones, que lo que pareciera es exactamente lo contrario. Entonces yo creo que aquí lo que hay, más que algo como general y que ocurre en todos lados, es que aquí el funcionamiento de ciertas áreas es demasiado laxo, pero esto se da en conjunto con otras áreas en que el funcionamiento es excesivamente restrictivo. Entonces, lo que uno piensa cuando ve estas disparidades en el manejo de los recursos es que aquí tenemos un problema serio de gestión del Estado. Aquí lo que hay que avanzar mucho son en áreas de gobierno digital. Hay buenos ejemplos para esto. Como te digo, estos son temas que no son fáciles de implementar, que se necesitan acuerdos amplios, pero tenemos que enfrentar el funcionamiento del Estado en general. Claro. Que por un lado uno ve esta rigidez extrema y una permisividad que no se entiende en otras áreas. Entonces aquí lo que hay es un problema grande de gestión al final. Sí, ahora uno piensa en el caso Procultura y ve los montos, que son, no sé, 6.000 millones, vamos hasta ahora, en eso, de lo que sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que se pierda la ruta de esa plata? O sea, como que a uno como contribuyente dice como, o sea, a mí no se me pierden ni 5 lucas, y cómo se van a perder 5.000, 6.000, 5.000. Parece como realmente increíble, y esas cosas hoy día suceden. Esas cosas efectivamente suceden y te digo que a uno como académico y viendo lo estricto que es la rendición de los temas de Fondesit, llama mucho la atención. Llama mucho la atención cómo se da esta disparidad tan grande. Y claro, aquí lo que hay es un problema político, yo creo. Yo la verdad que todo lo que ha pasado con el caso de Fundaciones, al final lo que uno plantea es que aquí hay un mecanismo de defraudación al Estado.
que es más amplio porque no es un solo caso. Entonces, al parecer, y esto además es lo que uno ha visto de los discursos, a lo mejor de los planteamientos de Íñigo Errejón, que era un gran referente para el Frente Amplio, de la forma que había que financiar la política para prepararse cuando estén fuera del gobierno. Y eso pareciera lo que se está haciendo. En el fondo, esto es gravísimo. Lo que ha ocurrido es gravísimo. ¿Tú crees, Cecilia, que este mecanismo es para financiar la política o enriquecimiento personal? Hay una mezcla. Yo creo que, claro, hay casos de enriquecimiento personal. Yo creo que probablemente si uno tuviera que decir dónde está la causa principal, yo creo que es financiamiento de la política de alguna manera. Cecilia, bueno, hoy día tenemos un tema institucional bien relevante, ¿no es cierto? Más bien las instituciones están en la mira, ¿no? Primero, por el caso Procultura, podemos discutir sobre la remoción del fiscal Cooper, incluso el cuestionamiento al CFA, en fin, o sea, estamos cuidando hoy día nuestras instituciones. ¿Cómo ves tú justamente esa relación interinstitucional, por ponerla así? Sí, bueno, si uno tuviera que plantear, y esto en una mirada más de largo plazo, ¿por qué Chile logró en las últimas décadas un desarrollo por sobre lo que lograron la mayoría de los países de América Latina? Yo diría que el factor principal que hubo detrás de eso es mejoría institucional. Y siento que en la última década es en ese elemento donde hemos tenido el principal deterioro. Seguimos teniendo instituciones, yo creo, muy sólidas, y uno podría mencionar al Banco Central, que además cumple 100 años este año. Sí. O sea, yo creo que todavía Chile, en términos comparativos, tiene fortaleza institucional. Pero se han debilitado las instituciones, se han debilitado y está lleno de casuística menor que muestra este debilitamiento. Yo creo que todavía tenemos la fortaleza, pero es muy importante que revirtamos este deterioro que hemos tenido. Finalmente, cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado con seguridad pública en Chile, que es un problema, lo que la población señala como el problema más claro, aquí hay instituciones que no están dando el ancho. Claro. Y probablemente la tarea que tenemos como país más importante hacia adelante es volver a fortalecer nuestras instituciones. Y ese fortalecimiento institucional va a ser lo que nos va a permitir, si es que lo logramos hacer, que el país recupere tasas de crecimiento insuficientes, porque aquí el tema fiscal, y esto es lo que preocupa, y por eso yo digo, no tenemos una crisis fiscal, pero el problema que tenemos es que ya hemos hecho compromisos bien importantes de gasto, de financiamiento de derechos sociales, y que con una economía creciendo al 2% es imposible financiar. Entonces, Cecilia, estos objetivos se cruzan. Oye, a propósito de las instituciones, ¿no será que hemos politizado las instituciones? Estoy pensando en la discusión del Consejo Fiscal Autónomo, la discusión de la Fiscalía. A ver, yo creo, y vuelvo a reiterarlo, que lo que está haciendo el Consejo Fiscal Autónomo está perfectamente dentro de sus atribuciones. De hecho, me parece que es más, que esta es una institución que desde que se creó como Consejo Fiscal Asesor hasta ahora, se ha fortalecido mucho. Y de hecho, la propia reforma de pensiones le entrega roles adicionales al Consejo Fiscal Autónomo. O sea, yo creo que esta es una institución que se está fortaleciendo, no debilitando. Los dichos del Ministerio de Hacienda me parecen en ese sentido que son inapropiados por eso mismo, porque de alguna manera cuestionan a esta institución. Yo creo que aquí hay un error del ministro de Hacienda en cuestionar el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Si uno revisa las atribuciones legales del Consejo Fiscal Autónomo, yo no creo que haya argumentos para decir que se está excediendo. Lo expresamos en una carta varios economistas este fin de semana, una carta a la tercera, diciendo que si uno revisa la ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo, está perfectamente dentro de sus atribuciones. Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. La quiero llevar a Estados Unidos a preguntarle un poco sobre las noticias más recientes que justamente estábamos hablando con Pato ahora al inicio del programa, la situación de los aranceles, el impacto que también tiene para nuestro país, a pesar de que ya están negociando y ahí está decretada esta pausa de 90 días. ¿La deja tranquila a usted esta negociación, esta nueva etapa en esta guerra comercial? Bueno, es bien difícil proyectar lo que va a hacer el gobierno norteamericano y está muy vinculado a lo que estábamos hablando de las instituciones. Yo creo que si yo tuviera que hacer una crítica al actual gobierno, a Trump, sería precisamente esa, que su accionar debilita a las instituciones.
porque él no está respetando los acuerdos de libre comercio. Se están vulnerando en ese país las instituciones y eso genera lo que estamos viendo, mucha incertidumbre. La guerra comercial desde el punto de vista económico efectivamente daña a la economía norteamericana y eso lo muestran las estimaciones del Fondo Monetario, lo muestra el hecho, los propios mercados de capitales son muy claros en mostrar que las políticas de Trump están dañando a Estados Unidos, las tasas de interés de largo plazo han subido, el dólar se ha debilitado, y la verdad que si uno ve ahora la bolsa se ha recuperado precisamente porque el gobierno norteamericano revirtió sus medidas por 90 días con China. Yo creo que queda bastante claro que la guerra comercial es dañina para Estados Unidos. Y después está el análisis geopolítico. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor había argumentos porque Estados Unidos era probablemente el país que era la adalid de la defensa del libre comercio y otros países no lo eran. Y China no es un país que uno pueda decir que respeta completamente las reglas del libre comercio, para nada. Entonces, claro, uno podría mirar esto como una estrategia negociadora y en ese sentido encontrarle algún argumento. Sin embargo, si uno ve a dónde estamos ahora, la verdad que Estados Unidos no ha tenido ganancias en términos de apertura de esa economía. Entonces creo que ha sido sobre todo daño. No sé lo que va a pasar después de los 90 días. Lo que sí uno puede decir es que este mundo occidental que estaba dominado por el respeto a las reglas y a las instituciones, en que Estados Unidos era el país líder de ese modelo, probablemente llegó a su fin y vamos a tener un mundo mucho más guiado por espacios de poder. Y ese es un mundo más incierto, es un mundo más difícil, más complejo, sobre todo para países como el nuestro, cuyo desarrollo depende del crecimiento del mundo y que además hemos seguido ese camino del respeto a las instituciones, de la globalización, de la apertura. Ese es un mundo, o sea, vamos a tener que navegar con viento en contra. Eso yo creo que es lo que uno puede ver de la situación externa. Muy bien, Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros con todos estos temas tan contingentes y de actualidad. Gracias, Cecilia. Buen día. Gracias Por la invitación. No, gracias a ti.